la figura de Leonardo Padura, quien junto a Fran Báez y Jochi Herrera dialogarán con nosotros sobre la novela y el arte de narrar. Si existe algún orden en la vida de la gente, es el relato que acompaña nuestros actos, a veces a priori, a veces a posteriori. Vivimos ajustando nuestros actos a un relato general que disciplina nuestras vidas. Antropológicamente, ese relato de cada quien es siempre personal, es decir, mantiene las características diferenciadas, pero dando mayor peso a aquello común en su contexto. Así que existe un relato cultural, regional, social o profesional, de acuerdo al territorio en el que se desarrolle lo esencial de nuestro inventario existencial. Pero cuán grandes son los escritores, que no cuentan el relato oficial, sino el relato clandestino de nuestras vidas, ese que vive la gente en sus cotidianos, ese que transita por las últimas habitaciones de la sangre, como explicó Lorca. Así es que Nabokov, Proust, Céline, Austen, Woolf son solo parte de ese relato general literario, de esa tradición irreverente de la literatura, revelando, visibilizando, consagrando a través del lenguaje la historia oficiosa del mundo. Las cosas existen porque las hacemos, pero hasta que algo no se nombra, nos recuerda Wittgenstein, que no se emite el certificado de nacimiento oficial a una acción. Madame Bovary, Lolita, Mario Conde o Pepe Carvalho son esas figuras que nombran acciones, actitudes, y si no lo hacen por sí solas, nos orientan en el camino para descubrirlas. Esa es la virtud de la escritura, nombrar y así contar y así comprender la humanidad. Hoy nos toca recibir en el Centro León a una figura mayor de las letras universales, a un cubano y un caribeño fundamental, a un verdadero detective de las novelas de nuestras vidas. Quiroga, Vonnegut, García Márquez, muchas son las reflexiones en torno del arte de narrar. En particular, Leonardo Padura conjuga el rigor de la investigación empírica del detalle, las alas de la imaginación artística que levanta el vuelo del relato y la técnica esmerada de la escritura que se estructura y se hace cultura. Disfrutemos este momento que Minerva del Risco ha tenido la generosidad de compartir junto a nuestro laureado poeta Fran Báez y a nuestro querido médico escritor Jochi Herrera, parafraseando aquella frase de Cortázar, que vivamos el milagro de ver las flores del lado de las raíces. Muchas gracias. Bueno, me corresponde una tarea muy fácil, que es la de presentar a Leonardo Padura, que justamente todos ustedes están aquí porque saben quién es Leonardo Padura. Pero para cumplir con una formalidad, y quizá para registro, tenemos que decir que Leonardo Padura, autor cubano, estudió literatura latinoamericana en la Universidad de La Habana, tras lo cual inició una carrera como periodista a través de las páginas de medios y revistas como El Caimán Barbudo y La Gaceta de Cuba, de la cual fue jefe de redacción. Desde esos medios se recuerdan sus interesantes reportajes sobre temas históricos y culturales. Como ensayista, hay que mencionar sus estudios sobre Alejo Carpentier, José María Heredia y la novela negra y la sociedad cubana. Ha escrito guiones cinematográficos tanto para el género documental como para la ficción. Desde 1988, en que se publicó su primera novela, Fiebre de caballos, su trayectoria narrativa ha sido continua y profusa. Teatrología de los Cuatro Estaciones, Adiós Hemingway, La niebla del ayer, Herejes, El hombre que amaba a los perros, La transparencia del tiempo, Vientos de Cuaresma, entre otros. A lo largo de su carrera, Padura ha recibido numerosos premios y reconocimientos, entre los que se destacan la Orden de las Artes y las Letras, otorgado por el gobierno francés, así como el Premio Princesa de Asturias de las Letras en el año 2015, concedido por España. Sus contertulios de esta noche son, como ya mencioné, Fran Báez y Jochi Herrera. Fran es un poeta dominicano, todavía podemos decir que joven, autor de los poemarios Postales y Anoche soñé que era un DJ,
entre otros. También ha publicado libros de narrativa y de crónica. Ha obtenido el Premio Internacional de Cuentos Joven de la Feria Internacional del Libro en el 2007 y el Premio Nacional de Poesía Salomé Oreña en 2009. Su poesía se ha traducido al inglés y al árabe, y parcialmente al francés, al italiano, al sueco, al alemán y otros idiomas. Forma parte de la antología El Canon Abierto, que reúne los poetas más relevantes en la lengua española nacidos después de 1970. Es editor de la revista Global, de la revista Poesía Ping Pong y miembro del colectivo El Hombrecito. Su compañero de conversación, compadura, es César Herrera, pero con esto no digo mucho, Jochi Herrera. Nació aquí en Santiago, justamente, médico y escritor, o escritor y médico. Residió en Chicago, Estados Unidos, durante más de 3 décadas, donde compartió el ejercicio literario, tanto en ensayística como en periodismo, con la docencia y el oficio de la cardiología en diferentes centros de salud. Ha formado parte de la organización cultural Contratiempos de la ciudad de Chicago desde sus inicios, siendo presidente de su mesa directiva, miembro del consejo editorial de la revista Contratiempo y coordinador de su brazo editorial Ediciones Voces Sueltas. Sus textos literarios han sido publicados en la Enciclopedia Oxford de Latinos y Latinas en Estados Unidos y en periódicos y revistas impresas y digitales. Entre sus libros se encuentra Seducir los sentidos, Cuerpo, la flama magna, editado por el Ministerio de Cultura de la República Dominicana, y de Fugas y Visiones, Textos Atemporales, que es el más reciente, 2018. Actualmente mantiene una columna regular en el suplemento cultural Areitos del periódico Hoy y en acento.com. Desde finales del 2014, para suerte de todos nosotros, vive en Santo Domingo, donde se desempeña como director del Centro Cardiovascular CEDIMAT. Así que ahora yo voy a dejar a los 3 contertulios para que puedan conversar entre ellos y conversar con ustedes. Ustedes saben que siempre al final de estos encuentros abrimos un espacio para preguntas y comentarios que ustedes puedan tener después de escuchar esta conversación que de seguro nos va a interesar a todos. Entonces dejo a Jochi Herrera, que va a funcionar un poco como moderador, ¿verdad?, para que inicie este encuentro. ¿Se escucha bien? Buenas noches. Voy a tomarme la libertad de hablar en nombre de Frank y mío y de agradecer a la Fundación René Rico Bermúdez por esta hermosa oportunidad y, por supuesto, al Centro León, ambas cosas en la persona de Minerva de Rico y María María León. Es un honor para nosotros estar aquí por el público y por quien nos acompaña. Un gran conversador, el gran conversador que nos va a desafiar a nosotros en moderar esta conversación maravillosa que quisiéramos extender por 4 o 6 horas, pero no se puede. Para que haya un rango amplio de pensamiento y discusión, vamos a intercambiarnos cuestionamientos más que preguntas para provocar a Leonardo y bueno, al final, 15 minutos, 10 minutos, ustedes obviamente participan. Esto es algo informal, no es algo de índole académico necesariamente. Sí, toma esto. Bueno, vamos a hablar de literatura, sobre todo de literatura, pero no necesariamente de literatura nada más. Literatura como género abarcador y obviamente hay que contextualizar las cosas, aquí hay lectores y hay escritores también, hay público en general, y me gustaría, Leonardo, que tú comentes un poco sobre dónde cae la literatura en el contexto social, en este mundo globalizado que vivimos, que yo no sé si en este lado del mundo a veces llegó la globalización incorrecta o una deformación de la globalización, pero la pregunta es cómo contextualizamos el rol de la literatura y por ende del escritor en el ejercicio social en general.
Y esto es sin ningún tipo de mesianismo ni de rol adjudicado, sino lo real, ¿no? ¿Qué papel juegas tú y lo que tú produces en el entorno social en términos generales? Bueno, muy buenas noches. Gracias a todos ustedes acá por su presencia, a mis colegas por la compañía, al Centro León por darnos este magnífico espacio y muy especialmente a la Fundación René del Risco Bermúdez, que es la responsable de mi estancia en estos días acá en la República Dominicana. Como saben, ayer estuvimos inaugurando formalmente una cátedra dedicada con el nombre de René del Risco, pero dedicada a los estudios y a la promoción de la literatura y en general la cultura del Caribe. Y creo que como una consecuencia inevitable de esa actividad, pues se produce esta en un espacio en el que también hay este sentido ecuménico del Caribe como una entidad cultural que tiene toda una serie de conexiones y de necesidades que por mucho que trabajemos nunca vamos a cumplir, pero yo creo que todos los esfuerzos son válidos. Bueno, has empezado muy serio con temas muy trascendentes. Yo creo que el escritor, específicamente el novelista, es el chismoso del barrio que tiene capacidad de escribir los chismes que ve. Pienso que hay una mirada en una sociedad, en un individuo, en un contexto, en una coyuntura, en un momento histórico, y eso de alguna forma lo impulsa a darle una forma estética. La novela tiene un principio básico que creo que es muy interesante y salvador, y es que hay un pacto previo a la lectura de una novela, y es que los lectores saben que van a leer algo que es mentira. El escritor los va a tratar de convencer de que es verdad, y en ese juego dialéctico entre verdad y mentira, reflejo y realidad, pues se desarrolla la literatura, la novela específicamente. Y es un juego limpio porque desde antes que comience el juego se sabe cuáles son esas reglas por las cuales se va a regir. Y en ese juego limpio, pues, hay un elemento que a mí me parece que es muy importante, que es durante años se ha denominado de distintas formas esta relación del escritor con su realidad, y se ha hablado, bueno, del realismo, del compromiso, de las distintas conexiones que se deben establecer o no con lo real, pero creo que en general es una forma de dar un testimonio desde una perspectiva muy personal. Ese testimonio puede tener ramificaciones hacia la realidad o puede tener ramificaciones hacia el interior del individuo. Esa es otra de las grandezas de la novela, que es un género que no se ha definido cuáles son sus límites, y el día que se definan creo que sería el final de la novela, el verdadero final de la novela. Y en esa amplitud de posibilidades, pues yo creo que a mí la palabra que más me gusta para definir el rol del novelista es la posibilidad de tener una responsabilidad civil. Y esa responsabilidad civil la veo como la capacidad, la necesidad, la voluntad del escritor de reflejar críticamente, y cuando digo críticamente no estoy diciendo hablar mal de esto, críticamente en el sentido de indagación sobre una realidad. Y es lo que yo he tratado de hacer, Jochi, a lo largo de mis años como novelista. Hay algo en lo que abundo en un ensayo que he escrito recientemente, que se va a publicar como parte de un libro el año próximo,
y que es ¿para qué yo escribo una novela? ¿Para qué se escribe una novela? No cómo se escribe. Cómo se escribe se ha dicho muchas veces, aunque nunca se sabe realmente cómo se escribe una novela. ¿Por qué se escribe? También esa es una pregunta que se hace con mucha frecuencia, pero ¿para qué? Y ese para qué tiene que ver con algo mucho más visceral, mucho más interior, que es esa responsabilidad civil que yo veo. Hay novelas en que es muy fácil saber para qué fueron escritas. Por ejemplo, Conversación en la Catedral de Mario Vargas Llosa, en la primera página se sabe para qué fue escrita. Fue escrita para saber en qué momento se había jodido el Perú. Lo dice en la primera página el narrador. Y como esa, hay otras muchas novelas cuyos para qué son muy evidentes. Yo creo que en el Crónica de caso... una muerte anunciada de García Márquez, otro ejemplo. Y en el caso de mi literatura, bueno, creo que el para qué también es evidente. Escribo para dar un reflejo posible de una realidad tan compleja y peculiar como la realidad cubana. Pero en tu caso, tú has tenido una cuota doble de esa responsabilidad, porque, como ya se mencionó, empezaste en el periodismo. Entonces, ese rejuego de periodismo a literatura, que ¿tú crees que en un momento dado te ayudó? ¿Tú eres más periodista cuando escribes novelas históricas? ¿Cómo te sirvieron los recursos del periodismo en la construcción del trabajo novelístico? Mira, fundamentalmente yo hice un periodismo durante 15 años que tuvo un carácter cultural y de investigación histórica. Investigación histórica de distintos momentos, personajes, lugares, acontecimientos de la historia cubana. Y un periodismo cultural referido a movimientos, obras, artistas cubanos e internacionales, pero fundamentalmente cubanos. Eso fue lo que hice en una revista como El Caimán Barbudo, en el periódico Juventud Rebelde, después en la Gaceta de Cuba, donde llegué a ser jefe de redacción. Y ese periodismo fue fundamental para mí, sobre todo los 6 años que trabajé en el periódico, porque yo comencé trabajando en una revista cultural, ahí comencé y casi terminé de escribir mi primera novela, Fiebre de Caballo. Me pasan a trabajar al periódico Juventud Rebelde, y en el periódico yo hago un ejercicio casi no periodístico, más literario que periodístico, de escribir largos reportajes en los que incluso utilizo la ficción y utilizo un lenguaje más narrativo que periodístico para contar las historias que quería contar. Tanto utilizo la ficción que, por ejemplo, tengo un reportaje, y esto que voy a decir es la negación del reportaje, un reportaje en el que entrevisto a un muerto. Yo llegué a un pequeño pueblo de la zona de Camagüey, que no existía, y para poder contar la historia de ese pueblo, pues la única manera era desde la perspectiva de un muerto, para darle una unidad al relato. Y lo que hice fue un poco utilizar el mismo recurso que utilizaba Juan Rulfo en Pedro Páramo, poner a hablar a los muertos, es decir, un recurso propiamente literario. Y ensayo estructuras, ensayo estrategias narrativas, lenguaje. Y cuando yo salgo del periódico, en el año 89, inmediatamente empiezo a escribir la primera novela de Mario Conde. Y la distancia que hay entre Fiebre de Caballos, mi primera novela, y Pasado Perfecto, es la distancia de ese crecimiento que yo logré gracias al periodismo. Y sobre todo es a partir del año 95, cuando yo me hago escritor independiente. Soy el primer escritor independiente cubano. Esa figura no existía legalmente, y en cuanto fue posible yo dejé todos los trabajos y me hice escritor independiente. Empiezo a hacer un periodismo que tiene mucho más que ver, sin abandonar este perfil cultural, pero tiene mucho más que ver con la sociedad cubana. Y la razón fundamental es que empiezo a escribir para medios que no son medios oficiales cubanos. Y tenía la posibilidad de hacer estos exámenes de la realidad cubana. De ese ejercicio han salido 3 libros de crónicas periodísticas. Uno se llama Entre dos siglos y el olvido, y el más reciente, que salió el año pasado, El alma de las cosas. Y para mí es un orgullo grande,
el hecho de que incluso mi periodismo de los años 80 se sigue publicando. Se publica en forma de libros y se sigue publicando y se sigue leyendo. Y creo que la razón para que un periodismo hecho hace 30 años se siga leyendo hoy es porque es poco periodístico y más literario. Cierto, totalmente. De hecho, hay una pléyade de escritores latinoamericanos, quizás más que ningún otro idioma, de escritores latinoamericanos que empezaron el trabajo periodístico, ¿no? Y lo hicieron muy bien, decenas de ellos. Pero hablando específicamente del producto de tu trabajo, de la novela, que es el tema de hoy, antes que Frank hable un poco de los personajes y eso, en el sentido, digamos, de la evolución histórica de la novela latinoamericana, ayer diste una ponencia espectacular en la Pucamaima, donde francamente repasaste los últimos 200 años de la novelística, sobre todo latinoamericana. Y bueno, pues rápidamente voy a simplificarlo, pero partiendo, digamos, de 60, 70 años atrás, Cortázar, Rayuela y todo el proceso del realismo mágico, ¿no? Y atravesando las gestas sociopolíticas de muchos escritores en los 60 y 70, hoy caímos en la novela histórica. Creo que probablemente tú eres, si no el más, uno de los más importantes representativos de ella. ¿Cómo tú explicas esa transición que pasamos desde lo imaginado a lo real imaginado hasta lo histórico en un continente como este tan increíblemente dinámico? Sí, yo creo que se ha convivido con todas las formas de escritura y de reflejo de la realidad. Lo que ocurre es que en determinados momentos se preferenció y se promovió y se hizo más visible unas determinadas estéticas. La estética del realismo mágico tuvo un éxito enorme a partir de una novela enorme que es 100 años de soledad. Lo que ocurre es que ya se venía practicando desde antes de una manera que no había tenido la misma difusión. Acabo de hablar de Pedro Páramo. Pedro Páramo es la novela por excelencia del realismo mágico. Es una visión puramente acendrada en una manera de entender y de vivir la vida que existe en esa zona de Jalisco, en México, en la cual la relación con la muerte es absolutamente cotidiana y te da una visión del mundo completamente diferente. Y antes había habido, bueno, las novelas de Miguel Ángel Asturias, en fin. Hay un episodio fabuloso en una novela de Lino Novas Calvo, prácticamente desconocida, que es una de las grandes novelas iberoamericanas del siglo XX, El Negrero, un viaje de una momia, de la hermana de un negrero, a través del Atlántico en un sentido y el otro. Y bueno, existen todas estas posibilidades. Después yo creo que hay una reacción contra ese tipo de literatura que fue tan grande el impacto de 100 años de soledad, que 100 años de soledad prácticamente anuló la posibilidad de seguir haciendo realismo mágico, porque se convirtieron los escritores que lo hacían en epígonos de García Márquez, en epígonos de Carpentier. Escribían con el mismo sentido que Carpentier y que Gabo, y eso prácticamente lastró la posibilidad de un mayor desarrollo de ese tipo de literatura. Después viene toda una novela en la que hay un elemento imaginativo mucho mayor, Fernando del Paso, el propio Brais Echenique, es decir, la generación que continúa inmediatamente después a los grandes maestros del boom de la novela iberoamericana. Y llega mi generación, la generación que empieza a publicar en los años 80 y sobre todo se hace visible en los años 90, con un fuerte sentido realista. Creo que la realidad que vivimos en los países de América Latina es tan extraordinaria que apenas hay que saber mirarla y saber escribirla para convertirla en novela. Y por eso es una de las razones por las cuales esto comienza a desarrollarse, a cultivarse de una manera mucho más visible, un tipo de novela negra, un tipo de novela policial, una novela que habla sobre la violencia, habla sobre el miedo, sobre la inseguridad que se vive en todo el continente y en general en el mundo de lengua hispana. Y se llega incluso
La novela en la que se confunde la realidad con la ficción. Y en ese punto entra el tema de la historia. El tema de la historia creo que es importante porque tenemos en los últimos 28 años una posibilidad diferente de mirar la historia. La historia del mundo hasta el año 1990, en el siglo XX, se convirtió en una historia de buenos y malos. Según el punto de vista en que uno estuviera, le iba a los buenos o le iba a los malos. Pero a partir del año 1990 se descentra por completo eso y los malos siguen siendo malos y los buenos demostraron que muchas veces fueron peores. Y ahí está, yo creo que la novela, que no es una novela hispanoamericana, la novela que mejor demuestra hasta qué punto no se sabe dónde están los buenos y dónde están los malos, se llama Vida y Destino, de Vasily Grossman. Un escritor judío ruso que estuvo de corresponsal de guerra, escribió una novela, la KGB desapareció todas las copias, pero se olvidó que en el mundo socialista, después de la mamá, el papá y la esposa, la cuarta persona más importante para alguien que vive en una sociedad socialista es el mecánico del carro. Y le había dado la tercera copia al papel carbón al mecánico del carro y por eso es que se salva Vida y Destino. Y en Vida y Destino es una novela en la que Vasily Grossman maneja la teoría de que estalinismo y fascismo o nacionalsocialismo alemán, hitleriano, eran en esencia lo mismo, con métodos incluso muy parecidos. Entonces, ahí se descentra la historia a partir de ese momento y se empieza a revisar, y se empieza a remirar la historia con otra perspectiva. Hay una frase que a mí me parece que explica qué pasó en esta relación de buenos y malos, que es muy ilustrativa. El más grande periodista posiblemente del siglo XX, este tipo de cosas nunca se puede decir, porque es imposible valorar quién es el mejor periodista o el mejor novelista, pero uno de los grandes periodistas es sin duda Rudyard Kapuściński, el periodista polaco. Y Rudyard Kapuściński, en su libro El Imperio, que cuenta sus viajes a la Unión Soviética, dice en un momento, en los años 90 descubrimos que la historia soviética que conocíamos en los años 80 era solamente una tercera parte de la historia que conocemos hoy. Es decir, que estaba oculta una cantidad de historia que ocurrió así con muchísimos procesos que ocurrieron no solamente dentro de la Unión Soviética, sino a nivel global, que se empezaron a entender de nuevo. Y creo que la historia ha provocado entonces esa fascinación. Y yo lo que he hecho en mis posibilidades, en mis capacidades y en mis necesidades es utilizar los recursos de la novela histórica para hablar del presente, para hablar de mi presente. Y por eso todas las novelas en las que yo acudo a la historia arrancan en Cuba y terminan en Cuba, y hablan de Cuba. Bien, Bueno, bien. Frank va a hablar de un amigo tuyo que no pudimos conseguir. Sí, Estaba entonces, invitado, pero no pudo venir, Mario Conde. Bien. Bueno, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Yo soy muy fan tuyo y me he leído los libros tuyos con mucho gozo, pero también tratando de estudiarlos y encontrando cosas y relaciones entre la República Dominicana. Y bueno, yo quiero hablar de Mario Conde, y los que están acá que no conocen a Mario Conde debieran salir allá afuera a comprarse el libro porque es una maravilla, es uno de los grandes personajes de los últimos tiempos. Parece a mí, no me parece a mí solamente, sino a la crítica. Y hace poco mencionaste ese periodo entre tu primera novela y Pasado Perfecto. Entonces quiero como volver un poquito ahí y preguntarte cómo surge ese Mario Conde que ha aparecido ya en 9 novelas tuyas. Mario Conde, tú lo puedes considerar como un alter ego tuyo, y me gustaría un poco eso de cómo se construye ese personaje, que ya es como un personaje que, como dice Joshi, está vivo, que ya ha cobrado vida. Bueno, Mario Conde
es muchas cosas, Pero sobre todo, Mario Conde, ha sido la forma que yo he preferenciado porque me es muy útil, muy sagaz, muy irónica. Es la forma que he preferenciado de mirar la realidad cubana. Yo miro la realidad cubana a través de los ojos de Mario Conde y voy dejando un testimonio, una crónica de esa realidad. Al principio yo no pensé que esto iba a ser así. Yo escribo en el año 90, finales del 89, a principios del 91, escribo una novela que se llama Pasado Perfecto. Yo quería que fuera una novela policíaca, que fuera una novela policíaca cubana, muy cubana, que no se pareciera a las novelas policíacas cubanas. Las novelas policíacas cubanas que se escribían, eran novelas que tenían todas una visión más que complaciente, propagandística de el status quo, el sistema cubano. Y la bandera de ese efecto propagandístico, pues la tenían los investigadores policiales. Eran investigadores policiales absolutamente impolutos, buenos revolucionarios, buenos padres, buenos hijos, buenos amigos, buenos cederistas, buenos cosmonautas, si le tocaba ser cosmonauta, lo que fuera. Y yo dije, para cambiar esta relación tengo que escribir de un personaje que se parezca a la realidad. Y porque hay un elemento que creo que es importante y que en Cuba, cuando yo escribí esta novela, nadie lo entendió, es decir, nadie de los que tenía que entenderlo para que el libro circulara, nadie lo entendió. Y una cosa es el policía de la realidad y otra cosa es el policía de la literatura. No hay proceso más aburrido que contar cómo se hace un trabajo de investigación criminal. Porque todo eso que vemos en CSI, todo eso es mentira. El trabajo de investigación criminal es un trabajo de carácter científico. Ya no se investiga un crimen ni con la lupa de Sherlock Holmes, que nunca usó lupa, ni con la inteligencia de Magret, el comisario Magret de Simenón. Se utilizan métodos científicos y debe ser absolutamente aburrida en un laboratorio, comprobando datos. Imagínense ustedes, pónganse en la posición de ver cómo se describe el proceso de conocimiento de una cadena de ADN. Esto sería el disparate. Pues bueno, este personaje que yo traté de que tuviera una relación con la realidad y no con la policía real. Y uno de los elementos que hice fue que, con toda intención, no estudié ningún procedimiento de técnicas criminalísticas, para que Conde no lo supiera. Yo no lo sé y Conde no lo puede saber. Y Conde funciona con premoniciones, le duele el pecho, con prejuicios, con conversaciones, hablando con la gente, y tiene toda una serie de características que creo que fueron las que hicieron que ese personaje funcionara. Esta novela se publicó en México en el año 91. Yo le había mandado un concurso en Cuba. Yo había salido a hacer un trabajo en España. En esa época éramos muy felices, pero muy pobres, como dice García Márquez. Y yo estaba haciendo ese trabajo en España y únicamente llamaba a Lucía, mi mujer, cuando íbamos a las oficinas de televisión española, y yo me colaba en una oficina y marcaba el teléfono de la oficina para no gastarme 200 pesetas llamando por teléfono, porque me hacían falta las 200 pesetas para vivir. Y llamo a Lucía, ya cuando estaba a punto de regresar, y dice: Lucía, tengo una buena noticia. Dígole, ¿cuál? Dice, que ganaste el premio del concurso de novelas policíacas de Cuba. Digo, qué bien, bueno, se lo comento a los amigos con los que estaba trabajando y tal. 3 días después llego al aeropuerto de La Habana y lo primero que me dice: Lucía, te tengo una mala noticia. El concurso lo dejaron desierto.
Se equivocaron. Después supe, los 3 jurados me lo dijeron en distintos momentos. Uno demoró como 3 meses, uno aguantó como 3 meses, uno aguantó como 6 y el otro aguantó como 3 años. Los 3 me contaron que la noche anterior fue una persona a su casa y les dijo, esa novela no puede ser el premio, el acta estaba hecha. Y entonces ellos tuvieron una actitud bastante decente y dijeron, bueno, pues si esta no es el premio queda desierto. Y por eso es que la novela se publica en México en el año 91, en una pequeñísima editorial de la Universidad de Guadalajara. Y yo traje para Cuba todos los ejemplares que pude. Después, cuando la novela se publica en Cuba, 3 años después de estos sucesos, la novela incluso gana el premio de la crítica de Cuba. Es decir, que no tenía ningún problema, era esto simplemente eso, que no entendieron al personaje de Mario Conde ni entendieron el ejercicio de examen de la realidad. Pero cuando yo traigo esos ejemplares a Cuba, se los doy a amigos, a varios amigos, para que lean la novela, por supuesto. Y algunos me decían, oye, me gusta mucho la novela, otros no me decían nada, pero todo el mundo me dijo algo de Mario Conde. Les gustó Mario Conde. Y entonces dije, bueno, aquí está la clave de un posible desarrollo de este personaje que de alguna forma me permita no solamente escribir otras novelas, sino continuar esta indagación de la realidad. Y por eso yo creo que es a partir de Vientos de Cuaresma que Mario Conde adquiere su corporeidad final, porque en Pasado Perfecto todavía es como un poco utilitario, tenía tantas responsabilidades, yo quería que cumpliera tantas responsabilidades, y en Vientos de Cuaresma ya está más distendido y es el Mario Conde que ha seguido evolucionando a lo largo de todos estos años. En aquellas novelas tenía 35, ahora en La Transparencia del Tiempo va a cumplir 60, o cumple 60, y me ha acompañado a lo largo de estos casi 30 años de trabajo. Y todavía no le gusta bailar. Yo te tengo, No es que no le guste, es que no sabe. Yo te tengo otra un poco, y también creo que ya el público también acá está familiarizado con la serie de televisión que está en Netflix y está en todas partes, Las 4 estaciones de La Habana, y en que el protagonista es Jorge Perugorría, Michael, me lo dijiste mal. Es que no tenía acento y no sabía cómo pronunciarlo. El de Fresa y Chocolate, el famoso actor cubano, uno de los mejores actores cubanos, ¿no? Entonces yo tenía como esa inquietud desde que vi la serie, porque cuando tú tienes esos personajes que tú vienes leyendo, yo tengo un tiempo siguiendo a Mario Conde y de pronto aparece un rostro que uno puede identificar. ¿Qué te pareció a ti? ¿Cómo fue la primera vez cuando lo viste ya con el papel metido dentro? Quiero decir algo que me parece que es importante. Esta serie que se ha visto a través de la plataforma de Netflix y que dice serie original de Netflix, no es original de Netflix, es una serie española. Y quiero decir algo mucho más importante. Lucía, mi mujer, y yo, que trabajamos en la serie escribiendo los guiones, no somos millonarios porque Netflix no nos ha pagado un centavo. Esto sí, porque todo el mundo piensa, bueno, debe haber ganado mucho dinero. No nos han pagado un centavo. Wow, eso debe salir en el periódico, no hay periodista aquí. Está buenísima esta. Yo estuve con una persona en Puerto Rico ¿Pero este año. qué fue? ¿Y el dinero? En Puerto Rico en este año, falló? una persona que sabe mucho de dinero, y me dijo, Leonardo, tú no habrás cobrado, pero alguien ha cobrado. Alguien tiene que haber cobrado, y es una persona que sabe mucho de dinero. Bueno, a ver. O sea, la podemos piratear libre, ¿no? Esto, tranquilo, Bien. sí, porque a mí no me... A estas alturas, bueno, ¿qué vamos a hacer? Recuerdo que cuando Lucía y yo vimos el primer corte de la película en Madrid, esto todavía no estaba la mezcla terminada y tal, nos quedamos así como ante algo que no entendíamos. A pesar de que habíamos escrito los guiones los trabajamos Lucía y yo, y fue un proceso muy agotador, muy complicado, por muchas razones. Escribir para el cine siempre cansa mucho porque el guionista nunca tiene la última palabra la tienen el director y el productor. Por ejemplo, para que tengan una idea de un productor cuánto puede decidir en el desarrollo de una película,
que en la cuarta novela de la serie, Paisaje de Otoño, Mario Conde recoge un perro en la calle, que es un perro que después lo acompaña en varias de sus novelas, el perro que se llama Basura. Los productores nos dijeron, no puede haber perro en la novela, no hay dinero para pagar perro. Es decir, que un productor puede decir si hay un perro o no en una novela. Así que se podrán imaginar ustedes otras cosas. Y fue muy complicado el trabajo, sobre todo porque especialmente yo tenía una percepción equivocada de estas novelas con respecto a su relación con el cine. Y es que todo el mundo me lo decía y yo lo creía, que realmente eran novelas muy cinematográficas. Y cuando empezamos a escribir los guiones nos dimos cuenta de que no tenían nada de cinematográfica. Son novelas muy palabreras. Son novelas en las que la acción es mínima y casi todo pasa en la mente de Conde. Las reflexiones de Conde son más importantes que los acontecimientos que van ocurriendo, porque son acontecimientos muchas veces de carácter mental. Y convertir eso en acciones para el cine, además en mis novelas, sobre todo en esas primeras 4 novelas, a mí para escribir una novela policíaca me alcanza con un muerto. Con un muerto yo resuelvo una novela policíaca. No, porque, por ejemplo, hay una serie danesa que a nosotros nos encanta, que tiene un nombre que no lo puedo pronunciar en danés, pero hay una versión norteamericana que es The Killing, el asesinato. En Dinamarca, en el primer capítulo de la segunda temporada, aparecen 11 cadáveres en un lago. Si yo pongo 11 muertos en Cuba, dicen, los asesinos comunistas, el régimen, no sé qué cosa, o los cubanos de adentro me dicen, pero este tipo lo que quiere es, bueno, en fin, se podrán imaginar. Así que con un muerto yo resolvía mis problemas. Yo resolvía mis problemas con un muerto. Y tuvimos que poner 2 en las películas para que hubiera un poquitico más de movimiento, porque sin cambiar la esencia. Pero de todas maneras, el primer impacto con la pantalla es conmovedor y sobre todo uno no sabe qué cosa es lo que ha hecho y cómo va a funcionar eso. En la medida en que seguimos viendo las películas, porque había que verlas por cuestiones de trabajo, y sobre todo en la medida en que avanzó la serie, pues nos fuimos sintiendo más cómodos con esa visión posible de un personaje que sale de la literatura y llega al cine. Siempre eso es un salto mortal. De la literatura, de la novela al cine, es un salto mortal, sin protección debajo, y porque son 2 lenguajes que pueden ser concomitantes, pero son antagónicos, porque uno es solamente la palabra y en el otro es fundamentalmente la imagen, y la palabra es más bien utilitaria. Por lo cual, en la novela es el reino de la libertad para el escritor y el cine es la obra de un director de acuerdo a los presupuestos que les dé un productor. Por lo tanto, son 2 maneras distintas de realizar la creación. Pero estamos complacidos, tan complacidos que estamos esperando la posibilidad de que se hagan los arreglos necesarios para una segunda temporada. Se había intentado con unos productores norteamericanos, los productores norteamericanos lo hicieron todo mal, hasta que el proyecto abortó. Ya a esas alturas era preferible que abortara antes de que lo hicieran y posiblemente los mismos productores españoles hagan una segunda temporada. Entonces veríamos a Dios Hemingway, Cola de Serpiente o... Sí, eso todavía hay que discutirlo con los productores españoles. El mundo del cine es muy complicado, como ustedes bien saben, en el sentido de que un editor te dice, dame un manuscrito, yo te publico un libro, y el editor hace una inversión que puede ser de $5,000. Con $5,000 se imprime perfectamente un libro. Cuando vas a hacer una película, te hacen falta 5 millones. Y entre $5,000 y 5 millones, yo creo que hay unos cuantos dólares de diferencia. Por lo tanto, es un proceso
que se complica muchísimo, además con los contratos, con las plataformas, los coproductores. Ya, fíjense, la próxima vez que vean una película o vean una serie, fíjense la cantidad de productores, coproductores, productores ejecutivos, productores asociados, socios productores, amigos productores, esto que hay en cada película, porque ya esto en la época aquella de los grandes estudios, Metro Goldwyn Mayer, y que pagaban todo, eso se acabó. Y por lo tanto hace falta muchos recursos para, incluso en una época en la que el cine se ha abaratado, porque los costos de producción hoy en día son mucho más baratos gracias a las nuevas tecnologías. Frank, ¿qué te parece? Hay un pasaje de una novela de Naipaul en que el personaje está sin trabajo, está mala, como cuando tú estabas, como pasado perfecto, así mala. Entonces dice, bueno, voy al cine a ver una película, y al final de la película que ve pasando todos los créditos y ve toda esa gente con trabajo, que trabaja en la película y se empieza a definirse en grande. Frank, ¿qué te parece si hacemos la travesura que vamos a hacer? Como somos, sí, para que el público participe, somos tipos raros, vamos a hacer algo raro. Que el autor no lea, sino los conversadores lean su obra. Sí, yo quiero leer vamos a leer un par de párrafos. Sí, quiero leer un pasaje de la última novela que si no la han leído o comprado, la están vendiendo allá afuera, La transparencia del tiempo, en que ya Mario Conde tiene 60 años, ha empezado a llegar a visto al demonio y aparece tomando brunch y oyendo reggaetón. Entonces quiero leer esta parte que me encontré bien jocosa y que me parece que describe un poquito tanto al personaje como a la Cuba actual, o la Cuba de 2014, porque está basada en esa época. En 2014 a la fecha han pasado muchas cosas, ¿no? Bueno, apenas unos minutos después, Mario Conde, comprendería que sus reflexiones sociológicas de filósofo existencialista tropical no tenían mucho futuro en el país desproporcionado y leve donde había nacido y vivía, en el que la lógica no tenía leyes, o poseía otras, indescifrables para los racionalistas. La desidia, la vía del menor esfuerzo, bajar la cabeza cuando pasa la cuchilla, no jugar con fuego porque el fuego quema, eran estrategias de vida demasiado acendradas que, para bien o para mal, ayudaban a la supervivencia cotidiana y al mantenimiento de la salud mental de la gente. Y al carajo la filosofía, el psicoanálisis y el cambio climático. Y corroboró la profundidad de aquella concepción del mundo. De alguna forma había que no nominarla. Cuando abordó el taxi particular que se dirigía hacia la zona de El Vedado, un Buick de los años 50 con su carrocería reformada para que en lugar de 7 pasajeros pudieran cargar 10. Y en el momento de ponerlo en marcha, el chofer, propietario, remodelador, oprimió una tecla del reproductor de audio adosado a la pizarra del auto. A un volumen ensordecedor empezaron a sonar los golpes de un reggaetón. ¿El mismo del Solar? ¿O todos los reggaetones eran un solo reggaetón y por eso él no los distinguía? A cuya irrupción los otros 9 tripulantes del taxi, incluido el chofer y excluido el conde, respondieron con un casi coordinado movimiento de caderas y hombros para luego comenzar a corear la letra de una canción que todos, con la vergonzosa excepción del conde, se sabían, gruñido por gruñido. Cuando el auto torció por la calle Neptuno, tan o más abarrotada que la zona del Parque Central, y comenzó a torear a peatones, carretillas y triciclos para pasajeros, el chofer, convertido en una especie de líder del coro, indicó a sus tripulantes que ya podían sumarse todos a la interpretación. Dame un chupi, 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 que yo lo disfruti, fruti, abre la boca, cuti, cuti, trágatelo, tuti, tuti. Y mientras cantaban, los viajeros masculinos les indicaban a las viajeras femeninas el sentido de la petición de una mamada, al tiempo que ellas, complacientes, hacían la mímica de realizar la felación y deglutir con gusto y avaricia la eyaculación que estremecía a sus compañeros de viaje,
hacia el placer. Damas y caballeros, jóvenes y ancianos, semi-indigentes y bien vestidos usuarios del taxi colectivo parecían en ese instante ajenos a las tribulaciones del mundo y sobre todo a las de sus propias vidas, inmunes al calor y al vaho del petróleo que impregnaban el vehículo, empeñados en realizar una coreografía ritual que parecía ensayada con anticipación, y disfrutaban al ritmo de reggaetón de un viaje entre suicida y asesino a bordo de un rugiente Buick de los años 50, devenido limusina de diésel made in Cuba. Descolocado, alien en su propia tierra, Conde no pudo evitar un nuevo asalto de su vocación de meditador. La pobreza feliz, filosofó, la tabla de salvación nacional. Bueno, para finalizar, antes de la sesión de preguntas, tú dijiste que empecé muy serio, lamentablemente voy a terminar un poquito menos serio, pero Herejes es mi novela favorita de las tuyas. Herejes es una novela, para los que no la han leído, que en mucho tiene que ver con ese concepto de la verosimilitud que tú hablabas, ¿no? Hacer las cosas verosímiles. En la literatura a veces, para que el lector disfrute y la obra sea lo que es, lo que se narra y cómo se narra, a veces tiene que ser mejor o estar más allá de la misma realidad o de lo que se pretende narrar. Y en esta novela, sin ningún tipo de accidente, el autor viaja desde la Holanda neerlandesa del siglo XVII hasta la Cuba decimonónica y contemporánea, y no nos damos cuenta. Es una novela espectacular. Y voy a leer media página para hacerte la última pregunta respecto a este párrafo en particular. Y la novela se basa fundamentalmente en la historia de la búsqueda de un cuadro importantísimo para una familia de origen judío, y regresa a su origen y atraviesa todo el periplo de su llegada a América y a Cuba. Y bueno, no le voy a contar la historia. En la carta le decía a su hijo que desde su regreso no había podido dejar de pensar en la certeza de cómo, en toda la historia judía, el punto más lamentable con el cual jamás podría ponerse de acuerdo estaba relacionado con lo que él consideraba un profundo sentido de la obediencia, que muchas veces había derivado en la aceptación de la sumisión como estrategia de supervivencia. Hablaba, por supuesto, de su siempre polémica relación con el Dios de Abraham, pero sobre todo de aquellos episodios ocurridos durante el Holocausto, en los que tantos judíos asumieron como inapelable su suerte por considerarla una maldición divina o una decisión celestial. No podía concebir que, ya decretado su destino, muchos de ellos incluso colaboraran con sus verdugos o se prepararan casi con parsimonia para recibir el castigo. Que fueran por sus propios pies, sin intentar el menor gesto de rebeldía, hacia los fosos donde serían ejecutados, que abordaran los trenes en donde morirían de hambre y disentería, se organizaran para vivir en los campos en los cuales resultarían gaseados. Y hablaba del modo en que la esperanza de sobrevivir contribuía a la sumisión. La combinación de los poderes totalitarios de un Dios y de un Estado habían aplastado la voluntad de miles de personas, potenciando su sumisión y apagado incluso el ansia de libertad que era para él la condición esencial del ser humano. ¿Qué es la libertad para ti? La libertad es poder escribir eso. Yo creo que una de las maneras de entender la historia del hombre es la búsqueda de la libertad. La búsqueda de la libertad colectiva, que puede ser incluso de carácter político, puede tener carácter político, pero sobre todo la búsqueda de la libertad individual. Cuando el hombre obedece ciegamente, y hay obediencias de mucho tipo, obediencias de carácter religioso, obediencias de carácter moral,
obediencias de carácter político, de carácter incluso familiar, pues eso de alguna forma puede complacer a las personas, pero las personas que se hacen la pregunta que yo escojo aquí de una sentencia rabínica para abrir el libro. Es una sentencia rabínica. Quien quiera que haya reflexionado sobre estas 4 cosas, mejor habría hecho de no venir al mundo. ¿Qué es lo que hay arriba? ¿Qué es lo que hay abajo? ¿Qué es lo que ha habido antes? ¿Qué es lo que habrá después? Yo creo que esa es la pregunta de la libertad. Tratar de entender de dónde venimos, a dónde vamos y quiénes somos. Es muy complicado el ejercicio de la libertad y esta es una novela sobre el precio que tiene el ejercicio de la libertad en distintas sociedades. Cuando yo empecé el proyecto de esta novela, quería escribir sobre una joven cubana contemporánea que quería practicar esa libertad individual. Y me di cuenta de que si yo restringía ese conflicto a Cuba, iba a tener una lectura fundamentalmente política. Ahora, en Cuba no hay libertad individual. Y entonces por eso dije, bueno, yo tengo que darle a esto una dimensión mucho más universal, mucho más abierta, y por eso busqué estas historias en las que 2 personajes de origen judío pues tienen un conflicto con la libertad y un personaje que es nada más y nada menos que Rembrandt van Rijn, el pintor, el gran maestro del arte holandés. Y a través de las relaciones del artista con la libertad, del individuo con la libertad religiosa, moral, política, hacer un recorrido por lo que ha significado algo que está presente desde la Biblia, que es el ejercicio del libre albedrío. Es decir, Dios nos dio a los humanos la posibilidad de ejercitar nuestro albedrío. Si nos equivocamos o no, es otra historia, pero tenemos ese espacio y por eso somos humanos. Lo que nos diferencia del resto de las especies que habitan el planeta es que somos capaces de ejercitar nuestro albedrío. Y creo que siempre es una lástima cuando una persona en capacidad de ejercitar su libertad no lo hace. Y yo he encontrado mi espacio de libertad en la literatura. Creo que lo he encontrado en la literatura, he tratado de escribir de la manera más honesta posible sobre una realidad tan compleja como la realidad cubana, pero no solo sobre la realidad cubana, he tratado de mirar la realidad cubana vista en una proyección mucho más universal. Porque creo que la esencia de todo se puede resumir en una frase de Unamuno. Unamuno decía, hemos de hallar lo universal en las entrañas de lo local y en lo circunscrito y limitado, lo eterno. Y creo que esa es una de las misiones del arte. Y bueno, he tratado de practicar esa búsqueda de lo universal desde las entrañas de lo local y es una de las formas que he encontrado de ejercitar mi libertad como escritor y como individuo. No dejes de hacerlo. Gracias. Gracias. Bueno, como es habitual, vamos a abrir una sesión para preguntas que pueden ser muchas o pocas en la medida en que sean cortas y precisas. Así que el señor fue el primero en levantar la mano. Buenas noches. Señor Padura, lo vimos ayer, le vimos el año antepasado. Mi pregunta tiene que ver con la visión que usted tiene sobre Hemingway. Siempre se ha dicho que Hemingway amaba mucho a Cuba,
que era un tipo muy caribeño, hasta hay un museo en Cuba. Sin embargo, en la novela suya, Adiós Hemingway, usted plantea que Hemingway lo que prácticamente iba a jugar a Cuba, a hacer deporte y a divertirse. Por favor. No, creo que el tema es mucho más complejo. Hemingway decide establecerse en Cuba a partir del año 1939, fundamentalmente porque él no quería vivir en los Estados Unidos. Si algo tenía Hemingway que tenía claro era que no quería vivir en los Estados Unidos. Y el lugar que él había elegido para vivir era España. Era el lugar donde él hubiera querido vivir. Viene la guerra civil, el triunfo de los franquistas, de los nacionales, y bueno, encuentra Cuba como una alternativa amable porque era más barata la vida, tenía la corriente del Golfo donde podía pescar y donde ya había hecho algunos amigos en sus distintas visitas a Cuba. La comprensión que Hemingway tuvo de Cuba no fue demasiado profunda. Hemingway fue un escritor norteamericano que vivió en Cuba y cada intento de exaltar la cubanidad de Hemingway me parece un disparate. Él vivía en un gueto que era su casa, Finca Vigía, con empleados cubanos con los que tenía muy buena relación, les pagaba muy bien, todos querían trabajar allí, tenían una gran fidelidad por él porque les pagaba muy bien, pero Hemingway, incluso cuando escribe novelas que se desarrollan en Cuba, esas novelas son absolutamente novelas norteamericanas. El viejo Santiago del Viejo y el Mar jamás sería un pescador cubano, jamás es un pescador cubano. Y en las otras novelas que se desarrollan en Cuba, como Isla en el Golfo, que tiene una parte que se desarrolla en Cuba, son personajes que vienen de distintas partes del mundo. Y bueno, tuvo gestos de agradecimiento con respecto a Cuba muy bonitos, muy interesantes. Por ejemplo, su medalla de oro del Premio Nobel está en el Santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre, la patrona de Cuba. Tuvo la inteligencia de no dárselo a ninguna institución cubana, porque si no esa medalla se hubiera desaparecido. Y está en el Santuario de la Caridad del Cobre, ahí en una urna. Tuvo unas ciertas cercanías con personas cubanas que él escogía muy interesadamente, eran gente con las cuales a él le interesaba tener relación, pero por ejemplo no tuvo relación con los escritores cubanos. Y por eso creo que cada vez que se habla de la cubanía de Hemingway es un disparate. Y además de eso, bueno, está una relación amor-odio personal mía con él a partir del magisterio que ejerció Hemingway sobre mí y a partir de sentirme engañado porque Hemingway hizo de su vida la vida perfecta para el escritor. Cualquier escritor hubiera querido vivir las experiencias de Hemingway y todo era al final un montaje. Era al final un montaje que lo hizo muy bien y le funcionó muy bien y lo convirtió en una figura que en el mundo completo es reconocida con independencia de su calidad literaria, pero con algunas actitudes personales bastante dudosas e incluso criticables. Y ahí es donde está mi desacuerdo con algunas de esos comportamientos que tuvo Hemingway. Muy bien, levanten la mano sin pena, yo las voy dando de alguna manera balanceada para que acá, allá, todos podamos participar. Ya lo dimos por aquí, ahora vamos a dársela acá a Edwin Espinal. Buenas noches. Se le presentó como periodista, ensayista, guionista y novelista. ¿Cómo desarrollar las capacidades para transitar de un género a otro? Yo creo que los cuatro géneros tienen mucha comunicación. Lo que pasa es que uno tiene que saber que el resultado final
es distinto, y como el resultado final es distinto, pues la estrategia creativa tiene que ser distinta, los métodos creativos tienen que ser distintos. Cuando escribes periodismo, estás escribiendo con una cierta inmediatez, una cierta velocidad, pero también estás escribiendo con unos ciertos límites de espacio. Estás escribiendo con un lenguaje. Yo en mis novelas tengo personajes que dicen algunas palabras que no sería capaz de poner en una crónica periodística. Por supuesto, el chupi chupi no lo pondría de la misma manera en una crónica periodística. Hace falta crear una atmósfera, ¿no? Y el periodismo tiene sus reglas. El ensayo, por supuesto, ahí tú tienes que partir de que estás ejercitando una forma científica de asumir el fenómeno que sea. Puede ser histórico, puede ser literario. En el caso del cine, creo que es muy importante tener la conciencia de que estás escribiendo un texto de servicio. Es decir, que tu libertad está limitada y que tú haces un servicio porque el texto que tú haces, aunque sea lo más importante de la película, el guión es lo más importante de la película, pero está en función de un director y de un productor, como expliqué ahorita. Y la novela, la literatura, pues es el arte de la libertad. Si escribes un relato, incluso si escribes un cuento, puedes escribir un cuento de 3 páginas o un cuento de 30 páginas. Eso es una decisión tuya o una exigencia de la historia que cuentas. Y si escribes una novela, puedes escribir una novela de 100 páginas o una novela de 1000. También depende de las exigencias del relato que estés contando y de las estrategias con que las escribas. Y tienes que tener muy claro cuándo vas escribiendo cada una de estas manifestaciones. Aunque la novela es tan generosa que dentro de la novela puede haber ensayo, puede haber guión de cine y puede haber periodismo. Una novela que seguramente muchos de ustedes han leído, como es La insoportable levedad del ser, hay capítulos completos que son ensayísticos. Y uno dice, Milán Kundera, ¿verdad que se atrevía? Y bueno, lo hizo con la maestría de un gran escritor. Pero es posible, y hay otras novelas, por ejemplo, en Palinuro de México, de Fernando del Paso, que lo comentaba ahorita, dentro de la novela hay una obra de teatro, hay todo un capítulo que es una obra de teatro, en lo que rompe todo el sentido narrativo. Es decir, que la novela sí permite que utilices los distintos lenguajes, y cuando lo haces en las otras manifestaciones, tienes que tener mucho cuidado a la hora de hacerlo, porque eso mismo de escribir un reportaje con un muerto, una entrevista con un muerto, pues tienes que partir de un código de que no le puedes, es decir, le presentas ese texto al lector, pero no pretendes que el lector se crea que tú entrevistaste al muerto, aunque hay gente que dicen que hablan con los muertos. Lo que sí tienes que hacer es entonces tener la responsabilidad de poner en boca del muerto toda una historia científicamente o anecdóticamente comprobable, con datos comprobables. Entonces, ahí un poco se pueden perder los límites. Pero también, Leonardo, en cuanto a la técnica periodística, en el caso del periodismo investigativo, digamos, no el periodismo de información, la técnica misma de la creación del texto te ayuda mucho en el ensayo en particular. Sí, en el ensayo y en la misma novela. Yo creo que el hecho de haber practicado ese periodismo de investigación me ayudó muchísimo a la hora de hacer las investigaciones que yo hago para mis novelas. La gran ventaja que tiene la investigación para la escritura de la novela es que tú avanzas hasta el punto en que sientes que dominas la historia, porque no vas a escribir un libro de historia. Si fueras a escribir un libro de historia, tienes que avanzar hasta el punto no solo de que dominas la historia, sino que puedes fundamentar tu visión de la historia con los documentos. Yo puedo inventar
determinados, bueno, cómo hablaba Rembrandt. ¿Cómo hablaba Rembrandt? ¿Quién va a saber cómo hablaba Rembrandt? Eso es, por supuesto, ficción. ¿De qué hablaba Rembrandt? Es ficción. Lo que pasa es que está fundamentado en una investigación histórica de lo que pudo haber hablado Rembrandt. Yo creo que la clave de todo eso a mí me la dio hace muchos años Alex Haley. Alex Haley es el autor de Roots, Raíces. Al final de la novela, del libro, que es casi una novela, aunque es la historia de su familia y su historia personal, él dice algo. O sea, que hay acontecimientos que yo no sé cómo ocurrieron, pero que yo los narro porque según mis investigaciones pudieron haber ocurrido de la manera en que yo los presento. Y yo creo que eso es esa verosimilitud y ese apego a una posible verdad histórica, pero que se llenan vacíos con elementos de ficción. Cómo cazaron a Kunta Kinte en el África, eso nunca lo supo nadie. Porque fue toda una noticia de que había un bisabuelo que era Kunta Kinte, y entonces se empezó a buscar y dijo, bueno, esto tiene que venir de tal lugar del África, y empieza toda su investigación y hace ese libro magnífico que fue uno de los grandes bestsellers de los años 70. Bien, creo que había una mano femenina por allá atrás. Yo quisiera aprovechar el último planteamiento que el autor hizo en relación a la falta de lineamientos, de alguna manera, el deslinde de géneros, ¿no? Y la fusión que sustentado justamente en la posmodernidad nos da el punto de referencia de un legado casi histórico que en cierta manera es fatídico de la novela histórica, como un legado de tipo romántico, en donde el planteamiento se cubre con el artificio de la libertad creadora para decir lo que no se puede decir frente a la dependencia de un sistema patriarcal o despótico. Yo pienso y pregunto, ¿es posible que desde su visión creadora se pueda romper ese patrón de dependencia con el concepto del marco referencial histórico para crear una trama realmente que nos desconecte de esa ideología avasalladora que sigue habitándonos como fantasma? Bueno, es una pregunta muy complicada, con una respuesta muy complicada. A ver, yo voy a decirle, voy a tratar de entrar, de llegar a la esencia de la cuestión, y eso va a responder solamente una parte de la pregunta. Cuando yo voy a escribir una novela que tiene un desarrollo en una época histórica que no es contemporánea, en la novela de mi vida, en Herejes, en El hombre que amaba a los perros, en La transparencia del tiempo, lo que hago es que realizo una investigación histórica que me permita dominar la esencia de esos momentos históricos. Y a la hora de reproducirlos desde la libertad de la novela, no traiciono la esencia de esos procesos históricos. ¿Por qué no lo traiciono? Porque yo creo que todavía hoy, a pesar de esta posmodernidad que usted menciona, la letra impresa tiene un prestigio. Y yo me siento responsable de cada palabra que pongo en mis libros. Y me sentiría muy responsable, y sería muy irresponsable si yo, a través de una novela, falseara un acontecimiento, un proceso histórico. Tal vez la interpretación que yo doy, que viene de las fuentes que yo consulté, tenga otras posibles interpretaciones, porque de hecho cualquier acontecimiento histórico puede tener distintas interpretaciones, pero la que yo le doy está fundamentada en esa investigación y yo trato de respetar el proceso histórico porque creo que
el lector merece ese respeto. Ya se sabe, y esto es una estrategia absolutamente posmoderna, en una película como Malditos Bastardos, Tarantino termina matando a Hitler en un teatro ametrallado y resuelve el problema del final de la Segunda Guerra Mundial. Eso es posible en el arte lo admite, Yo creo que desde mi responsabilidad, y además está el hecho también de que yo soy un escritor cubano que vive en Cuba. Y como yo doy una visión de Cuba, que creo que es una visión posible, y es una visión no solamente verosímil, sino muy cercana a la realidad, pues tengo que tener muy claros los límites de esa libertad creadora con respecto a la verdad. Yo siempre digo que en mis libros mi visión sobre Cuba no es la única posible, pero que en mis libros no todo lo que aparece es Cuba, pero todo lo que aparece sobre Cuba es verdad y no hay una sola mentira. Es una manera de poder defenderme y de poder tener el prestigio a la hora de poder defender a mis libros. Vamos a darle la palabra al joven, después vamos por allá. Bien, buenas noches. Yo estoy empezando en eso de escribir, joven escritor, y me pasa algo. Los personajes muchas veces se me pierden, no sé cómo continuarlo. Pasa algo con un brujo que se convierte en alcalde y gobierna el pueblo por los sueños. Entonces en una casa el brujo se me muere. Mira, eso le pasa a todos los escritores. Los personajes. Cuando yo escribí mi primera novela, Fiebre de Caballos, yo quería que el personaje femenino, porque es una historia de amor de un muchacho de 18 años que se enamora perdidamente de una mujer de 28, una mujer con ciertos encantos, que pinta y que es muy liberal, y el muchacho de 18 años se enloquece con ella, ¿no? Y yo, en las primeras versiones, la separación final de ellos era que ella se suicidaba. Y yo lo escribía y cada vez que iba a suicidar a la mujer empezaba a tirarme patadas y piñazos. Hasta que me di cuenta de que ese personaje no se suicidaba y yo la estaba obligando a suicidarse. Y dije, bueno, pues simplemente un día recoge su mochila y se va y desaparece. A los efectos dramáticos era exactamente lo mismo. El muchacho se quedaba sin la mujer y a los efectos trágicos de la historia le quitaba toda una tragicidad que yo estaba empujando a que ocurriera. Así que ten cuidado con los personajes, porque a veces los personajes tú quieres llevarlos en un camino y ellos te van a decir, no, por ese camino yo no voy. Y son muy complicados de manejar. Y creo que la esencia, además de la literatura, es crear buenos personajes. Y después el resto es el manejo de todas unas técnicas narrativas, pero la creación de personajes es, yo creo, que la esencia del arte de narrar. Bien, por allá entonces. Sí, perdón, buenas noches. Yo quisiera que ustedes me permitieran una licencia. Yo soy un periodista cubano que trabaja en el Caimán Barbudo. Me enteré que estabas por acá, no vine a Cuba, no vine a Dominicana porque estaba aquí, ya estaba aquí, por supuesto. Y entonces, conversando con el amigo, le dije, si ustedes me permitieran hacerle una entrega, un obsequio modestísimo a Padura, probablemente en los estanquillos de Correos de Cuba, de Mantilla, no esté la última edición del Caimán Barbudo, y con toda humildad yo quiero que ustedes me permitan entregarle las dos últimas ediciones del Caimán a Padura. Como es habitual, el Caimán no es algo que vengo a decir a Dominicana, lo he dicho muchas veces en Cuba, siempre sale atrasado, lo sabes muy bien.
Y entonces estas son las dos últimas ediciones que salieron del Poligráfico, pero no las que tenemos realizadas. Con permiso. Un abrazo de grillo. Gracias. Bien, en lo que esto sucede, ¿alguna mano levantada? ¿Okay? Ah, allí, ok, en el centro, Yo tengo la misma inquietud, el mismo joven de ahorita. Yo tengo 5 años con un libro engavetado. Ni para atrás ni para adelante. Una crónica es una crónica de un viaje que yo hice, que estudié fuera, en España, Barcelona. En mi experiencia como estudiante, pero estoy quedado. No sé ni qué voy a hacer, si ¿qué usted me recomienda, qué hago para poder seguir avanzando, porque me quedé, no sé en qué club me quedé, en qué yo me quedé. Hay muchos jóvenes que están escribiendo y básicamente se confunden con la crónica, la experiencia, una novela, y hay muchos jóvenes dominicanos que queremos hacer algo, pero a veces nos perdemos, nos quedamos en el aire. A veces por los recursos, a veces por la capacidad de... Mira, ese no es un problema de los dominicanos, ese es un problema universal. Eso le pasa a los escritores en todas partes del mundo, que a veces... Plantéate lo siguiente, ¿esa es la historia que tú eres capaz de contar o te habrás equivocado al escoger la historia y tienes que escribir otra historia? Plantéate eso, porque puede ocurrir. A ver, este es un consejo que lo tomas o no lo tomas. A mí no me gusta aconsejar en este sentido para nada, porque además estamos hablando sobre un texto que no conozco y sobre todo a partir de un comentario que tú has hecho. Pero yo creo que muchas veces uno cree que ha encontrado o necesita encontrar algo sobre lo que escribir y fuerza ese proceso. Y a veces hay que replanteárselo y esperar a que el proceso sea inverso. Y es que no seas tú el que busques la historia, sino que sea la historia la que te busque a ti. Y eso pasa con mucha frecuencia. Mi novela, que se llama La novela de mi vida, eso estaba en alguna parte de mi cuerpo, físico, no estaba en mi mente en el momento en que yo leo en la introducción de un libro de Reinaldo Arenas, un fragmento de una carta de José María Heredia en la que dice: ¿cuándo despertaré de mis sueños? ¿Cuándo acabará la novela de mi vida para que empiece su realidad? Y de pronto dije, coño, si Heredia pensaba que su vida era una novela, hay que escribir la novela de la vida de Heredia. Y ahí surgió la idea de escribir esa novela. Me estaba esperando ahí. Ya yo había estudiado un poco la época de Heredia, porque a mí me interesaba esa época de principios del siglo XIX en Cuba, tenía algún conocimiento, pero es muy misterioso esto de cómo tú escoges el tema sobre el cual quieres escribir. A lo mejor tienes que desechar ese y empezar con otro y tal vez salgas del quedado ese que tienes ahora. Bueno, a mí me toca la parte fea, que siempre es decir que casi vamos a terminar. Entonces, yo propongo 2 preguntas más. ¿Qué problema? Vamos a dársela acá primero al rector de UAS en Santiago, que se encuentra aquí con nosotros. Bien, buenas noches. Oyendo las inquietudes que hay acá, y a veces en algún momento hemos escrito algunas cosas, pero yo creo que podría ayudarnos a todos los que tenemos inquietudes. Quizá que usted nos cuente brevísimamente su propia estrategia a la hora de escribir la novela, y quizá ya encontramos métodos para revisar los nuestros y quizá mejorarlos. No,
ese secreto no lo voy a revelar. Un taller acá en Santiago. El público te lo exige. Mira, hoy estábamos Tenemos hablando, tiempo ya. yo creo que una actividad que puede organizar la cátedra que inauguramos ayer con este centro, puede ser que en algún momento venga por aquí y hagamos un taller de escritura creativa. No, eso es cierto, eso lo podemos hacer. Minerva me lo estaba comentando hoy, y tal vez podemos organizarlo en una semana, 2, 3 encuentros, podemos pensarlo. No, pero no te puedo responder esa pregunta porque cada novela que he escrito, la he escrito de la manera en que he podido escribirla en ese momento. No tengo un solo método. El único método que tengo es la disciplina. Levantarme todos los días, sentarme a las 7:30 frente a mi computadora y empezar a trabajar. Hay días en que uno no tiene todo el nivel de concentración necesario, hay otros días en que estás muy concentrado y avanzas más. Hay días en que te quedas, como dice él, y no pasas de ahí, y tú dices, bueno, son las 10 de la mañana y no he escrito 4 líneas y no salgo de aquí. ¿Cómo es? En fin, que es muy difícil. Yo creo que lo que sí se puede intentar es hacer el ejercicio desde la libertad de cada uno, desde el método y la capacidad de cada uno. Y creo que ahí la gente va a descubrir, sobre todo, descubrir sus limitaciones, porque creo que ese es un problema que tenemos que aprender, a descubrir cuáles son nuestras limitaciones, porque a veces hay escritores que pretenden irse por encima de esas limitaciones y ahí está el fracaso, ¿no? Eso también es una técnica muy importante, saber de lo que somos capaces y de lo que no somos capaces. Yo no sería capaz jamás de escribir poesía, y no hago ni el intento, y sin embargo, si me da un pie forzado, tal vez sea capaz de escribir con eso un pequeño relato, pero no un poema. Me voy a traicionar, voy a dar 2 turnos más. Y voy a dejar una mano levantada sin satisfacer. Pero bien, el joven y después por allá, Joan y ustedes se ponen de acuerdo. Buenas noches. Ante todo, Leonardo, muchísimas gracias por estos 2 días. Han sido inolvidables, por lo menos para tus lectores. Esperamos con ansias que vuelvas muy pronto. 2 preguntitas cortas. Pero ya son 2 preguntas. Digo, de tus novelas, tu menos favorita y una novela cubana que esté entre tus favoritas. Muchas gracias. No, la menos favorita no te lo voy a decir tampoco. Te voy a decir la más favorita. La más favorita es la novela de mi vida. Y es la novela de mi vida porque creo que es la novela en la que la literatura se reduce a lo cerca que quedas entre lo que quieres decir y lo que logras decir. Y no estoy hablando aquí de censura política ni nada de eso, no, estoy hablando de capacidad creativa. Y yo creo que la novela de mi vida es en la que yo más cerca me quedo de lo que yo quise decir y lo que logré decir. Esa es mi favorita. Entonces le voy a dar... Y hablarte de un libro cubano, esto creo que sería injusto. Te voy a decir 5 o 6 títulos que han tenido que ver mucho conmigo. El siglo de las luces de Carpentier, El negrero de Lino Novas Calvo que mencioné ahorita, 3 tristes tigres y La Habana para un infante difunto de Guillermo Cabrera Infante, novelas recientes. Ahora mismo Lucía estaba terminando de leer una excelente, que yo la leí antes, una excelente novela de Abilio Esteves que se llama El Archipiélago, de Abilio Esteves, un escritor cubano que está viviendo ahora en las Baleares.
Y pudiera ser una lista muy larga, pero bueno, creo que te he mencionado ahí algunos textos. Gracias. Bien, entonces una última pregunta para los Joan. ¿Ustedes se ponen de acuerdo? Buenas noches, seré lo más breve posible. Gracias. Como artista, yo creo que la libertad está entre el colectivo, donde nos llegan los codos. Y la razón es porque de alguna manera defender la libertad es defenderla de otra persona. Usted ya como artista formado en su mejor momento, el momento donde puede dar un discurso, donde se ha convertido de alguna manera en un filtro de la realidad, que otros al verlo, al ver la forma en que ve usted su realidad, la realidad suya, a través de su literatura, dicen, ahora yo entiendo la realidad que él, cómo él la ve, y esa enriquece la mía. Sin embargo, esa relación de individuo-colectivo plantea primero mi conocimiento individual con relación al conocimiento del colectivo completo. Y esta es mi pregunta. ¿Cómo selecciona usted? Usted hablaba ahorita sobre los personajes y la forma que lo construía. Hablaba sobre que la cuentística o la novela cubana tenía el hecho de que, aparentemente, es mi interpretación, aparentemente la novela cubana estaba muy rellena del cliché, de decir, esta es la idea del policía, esa es la idea convencional, el convenio ha hecho una idea de qué es un policía. Sin embargo, mi versión individual de lo que es un policía, en mi experiencia, las veces que yo me he enfrentado a un policía, ese personaje hay una distancia entre el cliché, que es esa idea común, y mi idea como artista, yo como filtro la realidad. Ahora, ¿cómo elige usted? Porque si elijo de elegir, y es mi caso, me pasa como artista, elegí una investigación demasiado seria en una escultura que hice aquí. Y no elegí el personaje que se conocía popularmente. Y ese gap que se creó entre el conocimiento del personaje popular y el personaje mío, que básicamente era muy diferente. Eso creó un revuelo y luego entendí que de alguna manera yo debía conectar o acercarme a ese personaje colectivo. Mi pregunta ahora, ¿cómo elige usted entre ese personaje colectivo, la idea colectiva para conectar con la masa y su idea de la realidad, en este caso ese personaje del que ya habló? Espero que no sea abstracta mi pregunta para usted. No, es que no sé cómo voy a responder, porque me planteas un tema que, ¿sí? Sí, esto, la ficción te permite recrear una realidad y recrear un personaje. El Rembrandt del que yo hablo aquí en esta novela, por supuesto que no es el Rembrandt real, pero es un Rembrandt creado a partir de un conocimiento de ese personaje histórico que me llevó conocimiento de sus técnicas pictóricas, de sus ideas filosóficas, de las ideas de su época. Con Hemingway me ocurrió lo mismo, tuve que no solo estudiar su literatura, sino estudiar su biografía, su correspondencia, la visión que tenían algunos cubanos contemporáneos de él durante su estancia en Cuba. Y son espacios que uno tiene que decidir de qué manera los va a escoger o los va a representar. Y puede tener una representación que puede ir de lo grotesco a lo realista, desde la caricatura hasta la fidelidad. Y son decisiones personales de los artistas. Yo creo que lo más importante a la hora de hacer una obra de arte, creo que lo más importante a la hora de hacer una obra de arte es saber que uno tiene ese derecho a ejercitar su libertad, pero que esa libertad tiene una responsabilidad, pero que nunca la responsabilidad puede coartar la libertad. Es una dialéctica muy complicada, pero en la que lo fundamental es la libertad. Hubo un elemento en mi preparación del hombre que amaba a los perros, la novela sobre el asesinato de Trotsky, que me convenció definitivamente de que Trotsky era un personaje del que yo tenía que procurar dar
una visión humana y de alguna forma reparar su imagen. Y es que Trotsky obliga a Bretón y a Diego Rivera a incluir en el manifiesto a los intelectuales progresistas del mundo del año 1938 la frase de que para el arte toda la libertad. Muchas gracias. Bueno, algunos títulos de Padura estarán disponibles en la tienda. En este momento inclusive la tienda está abierta. Creo que Padura va a tener también la amabilidad de firmar algunos de ellos. Y no queremos terminar sin reiterar nuestro agradecimiento a la Fundación René del Risco Bermúdez, en la persona de Minerva del Risco, una fundación que está trabajando por ampliar el conocimiento de la literatura en todas las direcciones, fortalecer el hábito de lectura, y que acaba de crear, justo ayer creo, Minerva, la cátedra de literatura René del Risco Bermúdez en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Así que a la Fundación, a Minerva, muchas gracias, y por supuesto a Leonardo Padura, que nos ha dedicado este tiempo, y a sus amigos Jochi y Frank.